Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana, como habréis podido ver en el título, traigo otro mega book haul que sé que os gusta bastante, los book haul. Bueno, pues esta vez también os traigo un mega book haul porque me he juntado también con un montón de libros. No he comprado así gran cantidad de una vez, pero sí que voy picoteando. ¿Por qué? Porque aunque la feria del libro de mi ciudad sea bastante triste, pero las de los demás compañeros son bastante buenas. Entonces, pues claro, voy mirando sus vídeos y voy aprendiendo voy apuntándome sus recomendaciones, y la verdad es que bueno, se me apetecen un montón de cosas. Aún así, intento ser muy selectivo, como sabéis, y intento cribar siempre y seleccionar mucho. Pero bueno, aún así, pues bueno, voy picoteando poco a poco, y cuando se me juntan ya muchos, digo, pues ya está, ya tengo para un book haul. Un book haul son 5 lo que os suelo traer. Esta vez os voy a traer 10, por eso le he puesto mega book haul. Esta semana sé que os había prometido un book tag. Iba a hacer un book tag, pero como es un vídeo que requiere más preparación y bueno, y edición de vídeo y elegir los libros más adecuados y todo, y ahora disponía de muy poquito tiempo, pues la verdad es que digo, mira, como se van acumulado algunos libros y de los nuevos y no tengo mucho tiempo, pues prefiero hacer un nuevo mega book haul y ya está. Y bueno, pues este os voy a decir ya que es variadito. Aquí vais a encontrar de todo, así que sé que también os gusta mucho que cambie de géneros. Así que bueno, empezamos con un primer libro de ciencia ficción. Fue un libro de ciencia ficción premiado, escrito por un autor australiano que se llama George Turner. Y os hablo de Las Torres del Olvido. Bueno, Las Torres del Olvido, no sé si, bueno, hace poquito os traje Rascacielos, de J.G. Ballard, que bueno, ya os hablé de él, de un libro escrito en el 75 y que bueno, que hablaba de un edificio futurista en el que pues la gente empieza poco a poco a es un rascacielos autosuficiente para que la gente no tenga que salir, pero al final llega un momento en el que bueno, se arma ahí un poco de lío y empiezan ahí pues a ver ahí sus rencillas y sus faltas de respeto entre las personas y hacia el edificio en sí. Así que pues bueno, os lo traje hace poquito, también estaba englobado dentro de la ciencia ficción. Pues ahora también otro libro de ciencia ficción relacionado con edificios, pero esta vez tiene que ver con un acontecimiento catastrófico climático y la gente se ve obligada a tener que resguardarse en los grandes rascacielos estos que hay en Australia. Entonces este libro, como os digo, fue premiado con el premio Arthur C. Clarke de libros de ciencia ficción en el 88. Así que pues os voy a leer un poquito la sinopsis. Australia, una serie de torres gigantescas se elevan medio en ruinas sobre las aguas de la bahía de Melbourne. Son los últimos vestigios de una civilización autodestruida a mediados del siglo XXI. Rascacielos fantasmales comidos por los siglos y casi sumergidos en el mar a causa del efecto invernadero. Una joven historiadora, empeñada en reconstruir la vida de aquella época de convulsiones sociales, superpoblación y trastornos climáticos, decide dar a sus conclusiones la forma de una novela. En los personajes que imagina, los antiguos habitantes de las torres redescubre un mundo degradado por la codicia y la indiferencia. Este autor, George Turner, discípulo aventajado de George Orwell, demostró ser un maestro de la corriente de anticipación científica llamada Near Future, futuro cercano, como lo prueba el premio Arthur C. Clarke que le fue otorgado en el 88 por Las Torres del Olvido, por esta obra. Así que pues bueno, creo que va a ser una lectura pues muy interesante de ciencia ficción rescatada de aquella época del 88 y que ahora pues con el tema que nos acucia del cambio climático pues también se nos propone como un futuro cercano, ¿no? O sea, es como una realidad de ciencia ficción cercana, o sea, que podría darse. Entonces pues bueno, muy interesante y encima pues ambientado en Australia, o sea que aún tiene ese puntito de exotismo con las dos grandes torres donde la gente tiene que sobrevivir. Y bueno, creo que va a ser pues una lectura muy, muy interesante y la verdad, muy disfrutable.
Bueno, en segundo lugar os traigo un tesoro que acaban de publicar, que bueno, que esto es una joya, y bueno, y es una novela que puede considerarse la primera novela política, o sea, de clases sociales, o sea, desde el punto de vista obrero, británica, a pesar de que su autor nació en Dublín, en Irlanda. Pero bueno, es una obra que la verdad es que es muy importante yo creo que para la historia del movimiento obrero inglés. Y os hablo de Robert Trussell y su obra es Los filántropos en harapos. Bueno, os voy a explicar un poquito del título y el nombre también necesita una explicación. Parece ser que Robert Trussell es el seudónimo de Robert Noonan, porque el Trussell hace referencia a una mesa que se utiliza para poner el papel, para encolarlo antes de pegarlo a las paredes, porque el escritor era pintor, carpintero, en fin, era restaurador, ¿no?, de casas. Entonces, ya os digo, además tuvo que firmar con el seudónimo para que no tuviera, por si era perseguido, tenía algún tipo de represalias, pues por sus opiniones políticas en estas obras. Luego, con respecto al título, también explicaros de qué va. Le llaman los filántropos en harapos, hace referencia a los obreros. Para este autor, los obreros son filántropos que se hinchan a trabajar para darle beneficio a sus amos, y por lo tanto aquí tacha lo de filántropos y realmente solamente son obreros en harapos. Y bueno, y con la brochita porque él era pintor. Así que bueno, una portada muy adecuada a lo que vamos a encontrar. Creo que es conveniente primero que os ponga un poco en antecedentes respecto a este autor, porque ya os digo, escribió muy poco, solamente durante, creo que fueron 4 o 5 años, y no se llegó, él nunca vio publicar sus obras hasta los 3 años de haber fallecido, que es lo que muchas veces solía ocurrir, sobre todo con temas políticos, ¿no? Este hombre, como os digo, nació en Dublín, luego se trasladó a Sudáfrica, donde se casó, y luego regresó a Londres en 1911 y ya, pues bueno, allí ya siguió escribiendo y luego falleció en Liverpool. Bueno, pues os voy a leer un poquito brevemente la sinopsis y la biografía de este autor. Veréis qué obra más interesante, y bueno, incluso el propio George Orwell la recomienda encarecidamente. Os voy a leer un poquito de su biografía. Robert Trussell, nacido en Dublín en 1870 y fallecido en Liverpool en 1911, fue el seudónimo que utilizó Robert Noonan, por temor a ser incluido en alguna lista negra por sus opiniones políticas. El apellido elude a la mesa de empapelador propia de su oficio. Hay pocas certezas acerca de las 2 primeras décadas de la vida de Trussell. Fue hijo ilegítimo de Robert Crooker, oficial de policía, y Mary Noonan, a finales de la década de los 80, 1880. Emigró a Sudáfrica, donde contrajo matrimonio y tuvo una hija. Destacó por su habilidad como pintor y decorador, pero también forjó su radicalismo político en los albores del movimiento sindical. Separado de su esposa, regresó con su hija a Inglaterra en 1901, instalándose en Hastings, donde vivió y continuó ejerciendo su oficio y participando activamente en el movimiento obrero. Trabajó para diferentes empresas y redactó su obra entre 1906 y 1908, es decir, 2 años. Aunque no se publicó por primera vez y solo de forma abreviada hasta 3 años después de su muerte de tuberculosis. Por lo tanto, aquí tenemos lo que es la obra completa, sin abreviar, y ya por fin traducida al español. Desde os digo, falleció en el 11 y se publicó 3 años después, en el 14, o sea, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, se publicó por primera vez esta obra en inglés. Pero bueno, ahora ya por fin nos ha llegado aquí a España en castellano, o sea, por lo tanto es una obra de muchísimo valor histórico.
Publicada en 1914 e inédita en nuestro país, Los filántropos en harapos es una novela explícitamente política, considerada un clásico de la literatura obrera de todos los tiempos. Ofrece una visión global de la vida social, política, económica y cultural de Inglaterra en un momento en que el socialismo estaba empezando a ganar el terreno. George Orwell elogió su capacidad para transmitir sin sensacionalismo el detalle real del trabajo manual. La consideraba una obra que todo el mundo debería leer, un pedazo de la historia social del siglo XX. Claramente frustrado por la negativa de sus contemporáneos a reconocer la injusticia y la inequidad de la sociedad, Dressel elabora todo un mosaico de cristianos hipócritas, explotadores capitalistas y concejales corruptos que proporcionan un telón de fondo para su objetivo principal: mostrar la vida de los trabajadores a la que considera filántropos que se lanzan a un trabajo agotador con salarios de pobreza con el fin de generar beneficios para sus amos. Así que bueno, esto es una maravilla. Ya os digo que cuando lo descubrí creo que es una coedición, o no, esta no, hay otro por ahí que os voy a traer también que sí que es una coedición, me parece, pero bueno, esta se ha publicado, se ha editado en la editorial Capitán Swing, que es de la que adquirí hace poquito la de Harold y Mood, aquella mi segundo 5 estrellas de este año. Pues bueno, esa misma editorial ahora nos trae este trozo de historia de los movimientos obreros ingleses a principios del siglo XX, que bueno, que creo que es muy interesante, bueno, una joya. Es una novela de 740 páginas y bueno, con esta edición de solapas muy bien editada y con una letra mediana tirando a pequeñita, o sea que es una obra bastante, y ya os digo, 2 años se pegó para escribirla y creo que fue la única que escribió Dressel, así que pues, bueno, una joya de la historia. Bueno, este tercer libro que os traigo sí que es el que está coeditado entre Capitán Swing y Nórdica Libros. Y se trata de Mengele Zoo. Mengele Zoo, que es otra joya que me ha flipado, que es otra maravilla de un autor noruego que se llama Gert Nygaardshaug. Bueno, pues este autor, Gert Nygaardshaug, es un autor muy relevante y muy importante en Noruega. De hecho, ha escrito más de 40 libros y aquí, por supuesto, no lo conocemos, así que es maravilloso. Y es, ya os digo, un escritor muy afamado en su país. Con Mengele Zoo nos trae un thriller ecológico muy interesante que además yo lo consideraría como una obra medio mágica, medio combativa, o sea, muy crítica, ¿no?, con lo que está ocurriendo en Latinoamérica y bueno, y luego pues también lo que es el tema fantástico de la magia, que en Latinoamérica suele ser también muy interesante, ¿no? Así que os voy a leer un poquito de la reseña, de la sinopsis, y ya veréis qué premisa más interesante. A mí la verdad es que me dejó encantado y con una ganas ya locas de ponerme a leerlo. Mengele Zoo es una expresión brasileña que se suelen emplear en situaciones que están fuera de control. Cuando dicen hay un Mengele Zoo, es que hay algo que está fuera de control, no lo controlamos, hay algo que va mal. Mengele Zoo nos presenta a Mino, que es el protagonista, un joven nacido en la selva tropical sudamericana que se gana la vida buscando mariposas raras junto a su padre. Pero su pequeña comunidad está sufriendo graves alteraciones por compañías petroleras que desean explotar la selva. Un día, al regresar de su captura de mariposas por la selva, se encuentra a su familia y a sus amigos masacrados por los militares, que habían sido comprados por las petroleras, y tiene que huir de pequeñito, huye en solitario hacia lugares remotos de la selva. Isidoro, un mago viajero que se cruza en su camino, lo adopta y lo instruye para convertirse en un joven mago. Juntos crean un impresionante espectáculo con el que giran durante años por pequeños pueblos. Tiempo después, Mino comienza sus estudios universitarios, donde crea, junto a otros estudiantes afines, el peligroso grupo Mariposa, cuyo objetivo es dirigir la atención del mundo hacia la destrucción de la naturaleza causada por las compañías internacionales. Esta novela combina magistralmente una narrativa exuberante e imaginativa con un intenso
drama, y así llegó a ser un auténtico fenómeno editorial en Noruega. Un thriller ecológico de alto voltaje que trata de la realidad latinoamericana y el conflicto norte-sur y el imperialismo. Así que bueno, como veis, mezcla por un lado la vida en las aldeas brasileñas, con esa caza de mariposas tan hermosa junto a sus padres, a la forma de vivir tranquila de aquella gente. Luego, cuando llegan las compañías petroleras, arrasan con todo, y luego pues él tiene que huir, se va con un mago por ahí pululando con un espectáculo de magia, y luego al final se mete en la universidad y ya se conciencia para poder unirse a otros compañeros y poder defender la ecología y la vida de las aldeas indígenas de su país contra los intereses capitalistas de otros países. Así que creo que aquí encontramos tanto crítica social, crítica política, luego la vida de aquellas gentes, ¿no? De cómo viven, y bueno, y creo que es un libro también muy de reciente, de actualidad. Este ha sido publicado, a ver que en el 2020, hace muy poquito también, hace 3 años se publicó, y bueno, y ahora se ha traducido en el 23 aquí en España. Así que bueno, creo que va a ser una novela, un thriller, pero bueno, con mucho contenido interesante, porque bueno, es un thriller basado en la realidad que muchos países latinoamericanos que tienen materias primas que se pueden extraer, pues están siendo invadidos desde hace muchos años por compañías extranjeras que no tienen respeto ni por la naturaleza, ni por las gentes que viven allí, ni por nadie, ¿no? Así que bueno, creo que es una novela muy interesante, un buen tochaco. Todo consta de 460 páginas, y bueno, aquí está la biografía de Gerd Nigansau, que no os lo voy a leer porque si no, y luego la letrita mediana tirando a pequeña, igual que en el anterior, o sea que bastante lectura tenemos aquí. Bueno, cuando adquirí este libro que os voy a presentar ahora, el cuarto, me acordé de Diana López, porque como le encantan las distopías, pues bueno, he encontrado esta es la última edición que os traigo de Capitán Swing, que ha publicado también un recopilatorio de 4 historias de un mismo autor de un futuro distópico, es de ciencia ficción distópica. Y os hablo de Cory Doctorow, es el autor, y se llama la obra Radicalizado, 4 distopías muy actuales. Estas 4 distopías que contiene este libro se desarrollan todas en los Estados Unidos. Sabéis que Estados Unidos atraviesa una muy mala etapa económica, y que bueno, tanto económica como política también, a raíz de la globalización de principios de los 2000, pues bueno, todo lo que es el tema industrial se exportó fuera, y Estados Unidos se ha quedado sin trabajo industrial, o muy poco, y en fin, están pasando ahora mismo y luego en el 2008 la crisis financiera también, es decir, se ha juntado una serie de crisis que ahora mismo están haciendo que el pueblo estadounidense pues esté pasando una de sus peores crisis económicas de la historia. Bueno, pues esta es un recopilatorio de 4 historias distópicas desarrolladas dentro de los Estados Unidos, que este autor nos va a relatar historias sobre el presente y sobre el futuro que pueden estar esperando a los Estados Unidos si se continúa en la situación económica que están ahora mismo. Y creo que bastante actual, porque incluye temas como la tecnología, como el tema del trabajo, en fin. Hay, por ejemplo, una historia en la que dice que el pan está prohibido, terminantemente prohibido comer pan. Es decir, que hay cosas que la verdad que son muy impactantes, porque se trata de distopías muy actuales y muy reales, ¿no? Así que os voy a leer un poquito la sinopsis, que la va a explicar mejor que yo. Doctorow, el autor, ofrece al lector 4 novelas cortas de ciencia ficción sobre el presente y el futuro estadounidense en un solo libro, contadas por una de las voces del género más en boga de nuestra generación. Radicalizado es una oportuna colección de relatos conectados por visiones sociales, tecnológicas y económicas de la actualidad y de lo que podría ser Estados Unidos en un futuro cercano. Pan no autorizado es una historia sobre la inmigración, la toxicidad de la estratificación económica y tecnológica,
y los jóvenes y los oprimidos que luchan contra todo pronóstico para sobrevivir y prosperar. En la segunda historia, una minoría modélica, una figura similar a la de Superman, intenta rectificar la corrupción de las fuerzas policiales, que durante mucho tiempo creyó erróneamente que protegían a los indefensos. En Radicalizado es la historia de un levantamiento violento en la red profunda contra las compañías de seguros, contada desde la perspectiva de un hombre desesperado por conseguir financiación para un medicamento experimental que podría curar el cáncer terminal de su esposa. Y en la cuarta historia, La máscara de la muerte roja, aborda la supervivencia del individuo frente a la comunidad. En algunos medios se ha dicho que una colección de memorables personajes que hacen todo lo posible por sobrevivir en un mundo cada vez más hostil. Y en Steve No dicen 4 inteligentes novelas cortas que exploran la ansiedad de las sociedades occidentales cada vez más dependientes de la tecnología. Así que pues bueno, aquí tenemos otra maravillosa edición de Capitán Swing, la tercera que os traigo, y como veis también con toques sociales, con toques de ciencia ficción distópica, y que bueno, que creo que son todo voces muy actuales. Y el otro más el de Mengele Zou más desde el punto de vista ecológico, el otro que os he comentado de los filántropos en harapos, más tema histórico de las luchas obreras, y este es sobre la actualidad, pues bueno, cómo se presentan las crisis económica y social que está afectando a los Estados Unidos, y bueno, 4 historias de un futuro cercano en el que solo nos queda, entre comillas, la tecnología para poder solucionar esos problemas, ¿no? Así que bueno, todo voces así muy diferentes unas de otras, pero que todos van aportando, intentan aportar con su imaginación, pues hacer una perspectiva, ¿no? de lo que podría ocurrir pues de aquí a un futuro cercano, y que me parece muy interesante, ¿no? Estar al día en estas cosas, incluso en la ciencia ficción, porque no deja de ser más que lanzar imaginar lo que puede ocurrir, ¿no? Sea de una forma utópica, que de esos hay pocos, por desgracia, hoy en día, o bien por un camino distópico, ¿no? Que es lo que más ahora mismo abunda. Me gustaría, la verdad sea dicha, empezar ya a leer algo más de utopías con opciones y con planteamientos que puedan aportar un beneficio hacia la humanidad, ¿no? A mejor, porque lo de las distopías es un poco un futuro muy pesimista, ¿no? Muy negro, que bueno, que está bien también, porque yo ya os digo que todo lo que sea imaginar lo que puede ocurrir me parece importante, ¿no? Y más sabiendo que muchos autores como Julio Verne y como Isaac Asimov, etcétera, muchos de los que imaginaban cosas luego ocurrían, ¿no? Así que a mí por eso me gusta mucho la ciencia ficción, porque es una forma de imaginar lo que puede ocurrir. Hay muchas cosas que no van a pasar, ¿no? En lo que nos cuentan estos autores, pero sí que hay algunas cosas o partes de esas cosas que sí que podrían ocurrir y que ocurrirán. Así que estar ya un poco sobre aviso en estas cosas siempre creo que es positivo. Así que bueno, aquí os traigo una distopía que ya os digo, creo que me acordé de Diana López porque a ella le encantan las distopías, y bueno, creo que a este le va a interesar bastante. Bueno, el siguiente libro creo que es el quinto, y por no cambiar de género os voy a mostrar el último de ciencia ficción que he adquirido últimamente, y que es un clásico del 59, escrito por el autor Walter M. Miller Jr. y se trata de Cántico por Leibovitz. Leibovitz, bueno, ahora os contaré lo que es, pero bueno, Cántico por Leibovitz, aunque veis aquí un monje, es de ciencia ficción, Lo que pasa es que se supone que es en el futuro muy lejano, después de haber ya destruido la Tierra por entero, y quedan unos monjes. Vosotros sabéis que, bueno, históricamente los monjes han sido una de las cosas buenas que ha tenido, de las pocas cosas buenas que ha tenido la religión católica, cristiana, sobre todo la católica, es que ha almacenado muchos escritos, han conservado muchos escritos. También es verdad que han destruido muchos, sobre todo al principio, pero bueno, ahora sí que es verdad que bueno, los monasterios donde se conservaban los grandes volúmenes, incluso los que no estaban de acuerdo con la religión católica, pues bueno, esos son, pues bueno, había una forma, la única forma que había un poco de proteger esos textos
de las guerras y de las quemas de los enfrentamientos entre reyes y tal, pues eran los monasterios. Y entonces, pues bueno, en sus sótanos siempre guardaban ahí sus grandes bibliotecas preciosas, que bueno, habréis visto por ejemplo cuando lo de el nombre de la rosa, por ejemplo, que está ambientado en un monasterio, pues cómo conservaban y reescribían los libros para que pudieran perpetuarse, ¿no?, en la historia. Pues ese tema conservador, o sea, de conservar los textos históricos, es a lo que hace referencia este libro. En un futuro, ya os digo, muy lejano, la Tierra pues ha sido devastada y se ha abierto una especie de etapa como de nueva Edad Media, en la que el primer objetivo de esta nueva hermandad, que está intentando pues mantener un poco en la memoria de la historia, es conservar todos los volúmenes y o sea, todos los libros, todos los recuerdos de la época pasada, ¿no?, de la época que fue destruida. Y ese es el gran objetivo de esta nueva hermandad en ese futuro muy lejano. De hecho, esta obra está dividida en 3 partes y cada una de estas partes está está separada por muchos años, dividida en 3 partes: Fiat Homo, Fiat Lux y Fiat Voluntas Tua, que se corresponden con 3 momentos separados por 6 siglos. Es decir, que hay 6 siglos entre cada una de las 3 partes que componen esta obra, pero todo hilado por la misma hermandad religiosa que intenta mantener, ya os digo, el recuerdo, la memoria literaria, ¿no?, o sea, guardando todos los libros que han habido en el pasado. Y bueno, os voy a leer un poquillo. 600 años después del holocausto nuclear, el venerable Leibovitz va a ser canonizado. De la antigua civilización no quedan más vestigios que los conservados por la Orden Albertina de Leibovitz, cuyos monjes dedican sus vidas a la interminable tarea de iluminar e interpretar las obras del venerable con la finalidad de reconstruir sobre ellas el mundo tal como fue. Cántico por Leibovitz narra la epopeya de los monjes de esa nueva Edad Media por salvar las migajas del saber humano que han sobrevivido a la hecatombe, mientras esperan que ese legado eleve de nuevo a la humanidad al pedestal del poder y también del orgullo. Entonces, pues bueno, una novela de ciencia ficción, pero también con mucho tinte, pues eso, o religioso y tal, que bueno, que está también muy curioso, porque estamos nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos más acostumbrados a leer libros de ciencia ficción tecnológica, donde hay mucha tecnología, mucha ciencia, etcétera. Pero bueno, un libro de ciencia ficción en el que en el futuro, que también tiene su lógica, está todo arrasado y por lo tanto ya la tecnología tiene poco protagonismo, pues se vuelve otra vez a abrazar las religiones y a tener fe a que algún día la humanidad vuelva otra vez a levantar cabeza, y para ello hay que rebuscar e interpretar en los textos que van guardando esa forma de encontrar el camino hacia otra vez, para devolverle a la humanidad lo que una vez fue. Así que bueno, creo que también es una obra de ciencia ficción, un clásico de la ciencia ficción muy, muy interesante. Esta obra se compone de 425 páginas y como es en versión bolsillo, en edición bolsillo, pues tiene la letra pequeñilla. Entonces, pues bueno, de todas formas ya lo tengo, y este también es otro de esos, ya os digo, de esos clásicos de la ciencia ficción tipo Ray Bradbury y todos estos que merece la pena conservar. Así que pues bueno, aquí lo tengo, y bueno, otra obra de ciencia ficción. Y ahora ya pasamos a otros géneros. Bueno, el sexto libro que os traigo ahora, pues es un libro que he intentado buscar por todos lados a un precio más asequible y me ha sido imposible, así que al final me he comprado nuevo en la maravillosa edición de Acantilado, y no es otra cosa que El mundo de ayer de Stefan Zweig, que bueno, ya sabéis que iba yo buscándolo desde hace ya un montón, digo a ver si baja, pues bueno, al final no ha bajado, y he visto otras ediciones que ahora sabéis que se han agotado el tema de los derechos de Stefan Zweig. Entonces todas las editoriales pueden publicar a Stefan Zweig, pero he visto las otras ediciones y bueno,
no tienen nada que ver con esta. Entonces pues me voy a lo seguro, me voy a lo bueno, porque esta es otra de esas obras que a nivel histórico tienen una riqueza y una importancia primordial. Y es que Stefan Zweig, pues como sabéis, fue testigo de primera mano, de esos testigos que dejan huella, es decir, de esos que miran más allá, no solamente las apariencias, y que junto a su buen amigo Joseph Roth hicieron un análisis de esa caída del Imperio Austrohúngaro, esas grandes transformaciones de la Primera Guerra Mundial, y luego lo que empezó ya a suponer ya el ascenso del nazismo en los 30, y ya pues bueno, todo lo que ocurrió posteriormente. Entonces pues bueno, creo que esta mirada en la historia de Stefan Zweig, de este gran, vamos, uno de mis autores favoritos, pues creo que esto era indispensable tenerlo en mi biblioteca. No lo había comprado antes por eso, porque digo, como estaba carito todavía, digo, a ver si pudiera encontrar un poquito más adelante, un poco más económico, pero no. De este autor tengo comprobado que cuando voy, por ejemplo, al Read, siempre me voy a la S y no hay manera de encontrar nada de segunda mano de Stefan Zweig. Todo el mundo, cuando consigue algo de él, se apodera de ello y no lo suelta. Así que, pues digo, pues nada, pues me voy a comprarlo nuevo y ya está. Este creo que es ya la edición 31, es decir, que lo han reeditado 31 veces, lo han reimpreso. Creo que lo he visto por aquí en algún lado, pero vamos, es ya la edición 31, es decir, que lo han reimpreso un montón de veces ya. O sea, que se ha ido agotando hasta que al final pues, bueno, han tenido que seguir haciéndolo. Y bueno, ya os digo, este, pues otro indispensable. Este se compone de 445 páginas y bueno, con la edición, pues eso, de solapa, preciosa, de acantilado, con una letra medianita, tirando a pequeña, pero bueno, se lee muy bien. Y bueno, la calidad del papel, el pegado, todo magnífico. Así que pues nada, súper contento. Esta es una de las joyas que he recibido últimamente, con la que más contento estoy. Y esto, bueno, esto es, si tuviera un pedestal para dejar los libros en mi biblioteca, lo que pasa es que los tengo ordenados por editoriales, pero si fuera así como una pirámide, este estaría en el piquico de arriba, junto a los tesoros, ¿no? Así que pues bueno, El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Bueno, el séptimo libro que os traigo es un libro asiático escrito por un escritor coreano que se llama Lee Seung-woo, y os traigo la otra cara de la vida. La otra cara de la vida es una de los dos títulos que os voy a traer de esta nueva editorial, bueno, esta editorial que me gusta mucho, que se llama Barataria, perdón, Barataria, mira, ahí lo tenéis, Barataria. Y es una editorial que es con la que descubrí Sin lengua de Korolenko. Entonces estuve investigando y he cogido dos más de Barataria. Así que pues bueno, esto es una novela intimista, una novela muy tranquila, muy intimista, que habla de la relación del hombre, del autor, con sus escritos, y cuando esos escritos ya forman parte, o sea, ya son leídos por los lectores, como forman parte ya de una nueva visión, ¿no? de los lectores. ¿Qué relación existe entre el escritor, su obra, y los lectores? Entonces me parece muy interesante. Y luego pues eso, como es un autor coreano muy reconocido a nivel internacional, y bueno, es un señor que estudió teología, fue protestante, luego se salió, pero bueno, aún así ha seguido escribiendo algún libro que relaciona a Dios y al hombre, en fin. Pero bueno, en este caso en concreto trata más del tema de la literatura, que es lo que más me ha atraído. Os leo un poquito. Toda novela es en el fondo una historia personal. Toda creación literaria es de alguna manera un registro autobiográfico del escritor. Por eso uno de los placeres más grandes de leer una novela es la posibilidad de espiar la vida de otra persona. ¿Quién es esa otra persona? En primera instancia es el personaje ficticio creado por el autor, pero el lector, a través de ese personaje ficticio y esa historia falsa, espía, en secreto placer, la vida del autor. Una novela alcanza su plenitud cuando alguien la lee, pero lo quiera el autor o no, la novela se ofrece a los lectores como un registro de la vida de su creador. En este sentido, y no veo la necesidad de negarlo, esta novela es autobiográfica. Así que pues bueno, creo que va a ser una novela muy hermosa y siempre pues muy interesante, y quizá con algún toque exótico por el hecho de ser un autor surcoreano. Así que pues bueno, aquí os traigo una nueva joyita asiática que bueno, espero que esté chula.
El octavo libro que os traigo, y también de la editorial Barataria, es una recopilación de cuentos de un escritor norteamericano de finales del siglo XIX que me ha parecido más interesante su biografía, incluso más que sus cuentos. Pero bueno, sus cuentos tienen que ser también, porque bueno, ahora os diré cómo los escribió, en qué condiciones, y bueno, y yo siempre he dicho que cuando la vida de un autor es muy aventurera, ha tenido muchas cosas en su vida, eso se tiene que reflejar sí o sí en sus escritos. Por lo tanto, creo que voy a encontrar esa vida que he leído de O. Henry, que es el autor que os traigo ahora, en sus escritos. O sea, que eso es lo que me va a asegurar que van a ser unos escritos muy interesantes, y más pues escritos por un autor del siglo XIX, principios del XX, con todos los cambios que estaba sufriendo también Estados Unidos. Y bueno, ya os digo, estoy hablando de el autor O. Henry y su obra. Esto no es un cuento y otros cuentos. Este está de la editorial Barataria, y bueno, pues esta obra, ya os digo, concentra varios cuentos, o sea, recopila varios cuentos de O. Henry, y os voy a leer un pelín primero la sinopsis, que es menos interesante que la biografía, y luego os leo la biografía. Hablando de sus cuentos, por ejemplo, uno de sus cuentos: permanecí como corresponsal explorador de mi periódico hasta que el director editorial me comunicó que un cable de 800 páginas sobre la tristeza de un búfalo de agua causada por la muerte de un niño musulmán no podía considerarse como noticia de guerra. Así que renuncié y me largué. Es decir, fijaros lo que significa, ¿eh? El tío se va como corresponsal a una guerra y me manda 800 un cable, un telégrafo de esos con 800 palabras, con la historia de un búfalo de agua y un niño. Y aquel dice que eso no es una historia de guerra. Dice, no, una historia de guerra. Dice, pues me lo dejo. Ahí te quedas tú con tu periódico. O sea que este hombre se ve que era muy pero por eso os digo que la vida turbulenta de un autor luego en sus escritos tiene un reflejo. Te diré por qué intento conseguir un ascenso y los honores propios de la guerra y la conquista. Un comandante cobra más que un capitán y necesito el dinero. Dice el otro, me parece bien, afirmé. Dice, eso puedo entenderlo perfectamente. Tu método para alcanzar la fama ahonda sus raíces en lo más profundo del patriotismo. Es decir, que esto es una crítica ácida contra la guerra, buenísima. Y luego el tercero dice, en un sentido figurado, por dar un ejemplo, algunas personas son todo corazón, otras son manos, otras son cabeza, algunas son puro músculo, están las que son todo pies y las que son una pura espalda para llevar siempre una cruz. Es su cruz, es decir, que muy chulo. Bueno, os voy a leer un poquito la biografía de O. Henry, veréis que no tiene desperdicio. La verdad es que vaya vida la de este hombre. Bueno, la verdad es que en aquella época que también era gente muy aventurera, o sea, porque es que Estados Unidos estaba en plena repoblación, expansión hacia el oeste, creando industria, o sea, aquello era una vorágine de inmigración, de trabajo, de aventuras. Bueno, este hombre trabajaba en un banco, pero veréis cómo se le complicó la cosa. O. Henry, cuyo verdadero nombre era William Sidney Porter, nació en Greensboro, Carolina del Norte, el 11 de septiembre de 1862. A los 20 años se trasladó a Texas. Ejerció diversos oficios y se casó con Athol Estes, con la que tuvo 2 hijos. En 1894, mientras trabajaba en el First National Bank de Austin, Porter fue acusado de apropiarse de $4,000. Huyó a Honduras, donde vivió 7 años. Pero al enterarse de la enfermedad incurable de su esposa, que murió de tuberculosis en 1897, regresó y cumplió una condena de 3 años en Ohio. En la cárcel empezó a escribir historias cortas para mantener a su familia, y tras su liberación en 1901, cambió su nombre por el de O. Henry y se trasladó a Nueva York. Desde diciembre de 1903 a enero de 1906 escribió un cuento semanal para el semanario New York World y varios cuentos en otras revistas que le dieron una gran popularidad. Sus relatos cortos se convirtieron en ejemplo de construcción circular con un remate sorpresivo y teatral. Sin embargo, su éxito radica en su empatía con el lector, en su elección de personajes y ambientes que sugieren familiaridad en situaciones excepcionales. Minado por el alcoholismo crónico y los problemas económicos,
O. Henry murió en Nueva York, el escenario de muchos de sus cuentos, el 5 de junio de 1910. Es decir que, bueno, un autor poco conocido, o sea, es conocido, pero poco para lo que debería ser conocido, la verdad. Así que bueno, cuando vi que en esta editorial que rescató Sin lengua de Korolenko y esta otra que os he traído del coreano digo, esta editorial también es buena, así que me fío de que este recopilatorio de relatos de cuentos de O. Henry sea también muy interesante, así que pues nada, me lo traje también. Bueno, el penúltimo libro que os traigo ya es un clásico. Bueno, los dos que os voy a traer ya son clásicos, uno ruso y el otro norteamericano. El ruso que os traigo es Turgeniev, que sabéis que con Mi primer amor me encantó. Ya me he leído otros de él, que creo que también lo voy a reseñar dentro de muy poco, y que me ha encantado también. Creo que es el de Aguas primaverales. Otra preciosidad. Así que no sé, últimamente estoy muy turgenierao, es decir, estoy enamorado del Turgeniev, y por eso tuve que comprarme, que se había agotado, llevaba ya tiempo agotado, Nido de Nobles de Alba Minus, que acaban de volver a reeditarlo, también lo han reimpreso, no pone cuál es la edición, pero bueno, lo han reimpreso 80 veces ya. Y bueno, y siempre se agota, así que pues bueno, este tampoco es muy largo, consta de 262 páginas, y bueno, esta es una de las obras más importantes de Turgeniev, y como ya os digo, como yo últimamente estoy muy por Turgeniev y me gusta muchísimo, porque es que cada vez que leo algo de él es un 4 estrellas, y a veces lo subo a un 4,5, pero en fin, nunca doy el salto al 5, pero bueno, es que 5 tiene que ser algo muy especial, así que pues bueno, este es otro de los que sabía que se iba a publicar ahora en junio, a reeditar en junio, digo, en cuanto salga me lo pesco, y nada, este es Nido de Nobles, que bueno, que ya os digo que es uno de los más famosos de Turgeniev. Lavretsky, el héroe de esta novela, la segunda de Turgeniev, uno de sus mayores éxitos y la que quizá incorpore más rasgos autobiográficos, ha tenido una educación singular. Su padre, un noble terrateniente que se fugó y casó con una sirvienta y luego la dejó en Rusia para vivir la vida alegre de Europa, quiso hacer de él no solo un hombre, sino un espartano. Vestido a la escocesa, despertado con jarros de agua fría a las 4 de la mañana y aleccionado con principios voltairianos, vamos, de Voltaire, el muchacho no acababa de entender cómo se conciliaba todo eso con el desprecio por la tierra y la vida de los campesinos. Ya mayor, y después de una boda por amor y del correspondiente periplo europeo, vuelve a Rusia cabizbajo, separado de su mujer que la engañaba. Bueno, yo no voy a seguir porque es que, macho, aquí está contando cosas que no quiero saber, así que pues bueno, este va a ser, pues eso, otra de las obras, la segunda que escribió Turgeniev, y que vamos, que parece ser que tuvo muchísimo éxito, y bueno, ya deseando también leerla, y no creo que tarde mucho porque ya os digo, es cortito. Este tiene, hemos dicho 260 páginas, así que bueno, y ya para terminar, otro clásico, esta vez un clásico norteamericano, y que bueno, y que es un autor que yo siempre le he tenido muchísima simpatía, y que bueno, que para mí ha sido un hombre, pues decían que tenía un poco de mal humor. Sin embargo, escribía cosas un poco juveniles, es decir, al principio escribía cosas muy juveniles, pero es un hombre que luego escribía ensayos, y de hecho he adquirido, que no lo voy a enseñar ahora porque eso será para un poco posterior, un ensayo de él, que bueno, que creo que es muy interesante, y que era un hombre muy implicado políticamente y estaba muy al día de la vida política de su país. Y hablo de Mark Twain. Mark Twain, soy un enamorado de este hombre, y no solamente por sus ideas, sino por esa visión ácida, ese un poco también de mal humor, también por todo lo que le rodeaba y todas las injusticias que vivía, y he adquirido sus cuentos completos, que me ha venido así un poco doblado, me venía esta hoja del principio así para arriba, me ha dado mucha rabia, pero mira, Amazon es lo que tiene, que a veces te trae los libros destrozados. Un pedazo de bicharraco, como podéis ver, esto tiene que ser 1000 y pico, a ver, 1060 y pico páginas, 1065.
Pues con 1065 páginas tenemos aquí los cuentos completos de Mark Twain, que ya os digo que es muy famoso por Huckleberry Finn y todas estas, ¿no? Pero bueno, a mí me interesan mucho estos cuentos porque son muy variados, de muy diversa temática. Y este hombre, ya os digo, este hombre no solamente escribía de aventuras del tema este de rural, de los niños, las aventuras con los niños o sea, y toda la época suya del sur de los Estados Unidos, ¿no? O sea, en plan rural y tal, sino que además he mirado, son 40 los cuentos que contiene y he visto que tiene de muchísimos temas que creo que, bueno, que tal y como pensaba Mark Twain van a ser súper chulos y súper interesantes. Así que muy contento. Este va a estar, lo voy a colocar junto a la edición también de Penguin Classic de Guy de Maupassant, los completos de Maupassant, y así me voy haciendo con mi colección de cuentos completos de mis autores favoritos. Así que esta es no la joya de la corona, porque aquí hay varias joyas, la verdad, el de Turgeniev y el de Stefan Zweig, y en fin, hay algunos que, bueno, que no podría decir que sea la joya de la corona, pero bueno, en cuanto a lo que es el conseguir todos sus cuentos, pues la verdad es que es súper bien y un precio súper razonable y súper bueno, así que es muy contento por adquirir los cuentos completos de este gran autor, Mark Twain, uno de mis favoritos norteamericanos. Y bueno, ya con esto ya me despido. Os he traído 10 de ciencia ficción, distopías, ecológicos, algunos así más introspectivos como el autor este de Corea del Sur, clásicos como Turgeniev y Mark Twain, así que pues bueno, un poquito de cada cosita para que según vuestros gustos podáis elegir. Y bueno, ya no me queda más por deciros, voy a cortar ya porque se me habrá hecho muy largo con un mega book haul, son muchos libros y encima yo me enrollo, así que solamente os deseo muchísimas lecturas buenas esta semana, que leáis mucho y con lecturas interesantes. Agradeceros el que hayáis venido una semana más a verme, y bueno, ya este jueves no sé lo que toca, así que porque no he mirado la agenda antes de ponerme a grabar, así que pues bueno, espero veros el jueves que viene y bueno, y que os deseo también un principio del verano maravilloso. Gracias de nuevo por estar ahí y hasta la semana que viene, lectores. Un abrazo.